perdió. Lo empezamos de nuevo, no. Venga, no, lo siento, no está grabando. Esto es la novatada. Ahí nos hemos saltado los primeros minutos, pero bueno, da igual. Os he llamado muchas veces porque he echado abajo el servidor porque me he confundido con una SQL. O sea, he metido la pata y nada, la hemos liado. Entonces, otro de los problemas de rendimiento que estábamos comentando antes era de disco duro, ¿no? Sí, cuando tienes, por ejemplo, una web con mucho caché o con un WordPress, por ejemplo, que tiene muchísimos ficheros, el disco duro se ralentiza, porque tiene que acceder a una carpeta con a lo mejor 30.000, 50.000 o 100.000 ficheros. Para eso normalmente nosotros lo que recomendamos es poner un disco duro de estado sólido, los llamados SSD. Que creo que nosotros lo tenemos en el servidor, lo pusimos al final. No te sé decir. Sí, yo creo que sí, sí. Y la diferencia es como 5 veces más rápido que el SATA normal. O sea, si cualquier usuario quiere ver un vídeo en YouTube, con que ponga SATA versus SSD, verá que bueno, si tenéis un MacBook Air, veréis que arranca en nada le da asciende y un otro MacBook Pro o cualquiera tarda 4 veces más en arrancar, y es por disco en SSD. Entonces, los problemas principales de rendimiento, vamos a resumir un poco, son o que se ha programado algo mal, o que el servidor está saturado porque es un servidor compartido y no... Compartido me típico lo versión. No aguanta. Problemas de disco duro o configuración, y también problemas de configuración del software, por ejemplo en Magento, PrestaShop, que no se ha configurado bien el caché. Eso suele pasar. Sí, muy típico. Suele pasar mucho. Y lo que has dicho de una tabla sin índice, a nosotros nos pasó con un módulo que pusimos que registraba todas las visitas que había en la tienda y que estaba mal hecho. Entonces no estaba preparado para tantas visitas, no tenía índice puesto. Y fue en el 2010, bien, en Navidades, me acuerdo yo que mandé un ticket a soporte y me dijeron, ¿has instalado algo nuevo? Y yo, mierda, sí, he instalado algo nuevo, y eso era lo que estaba echándolo abajo. Vale. También comentarte que para esos temas de los problemas de rendimiento, cualquier buen administrador en el MySQL, por ejemplo, te puede poner un log de las consultas lentas. Sí. Que tú le dices, bueno, cualquier consulta de MySQL que supere los 5 segundos, que me la guarde en un fichero para poder estudiarla después. Claro. Entonces, tú activas el log durante 24 horas y luego lo estudias y dices, pues es este módulo que me está dando problemas. Que no dé la misa. Pero... Venga. No me da las manos. Las manos. Bueno, a ver, vamos a pasar al siguiente punto, que esto es importante, porque nosotros hemos tenido un ataque, tuvimos esta Navidad un ataque. Yo no sé si lo hablé contigo o directamente con alguien de soporte, y en una hora tuvimos 50.000 visitas desde China. Gracias a Dios nuestro software está muy optimizado y no se enteró, el servidor no se enteró, pero sí conozco mucha gente que se ha llevado pues 2 días sin la tienda, perdiendo ventas, porque el alojamiento que tenía era la primera vez que le entraba un ataque de este tipo. Entonces, ¿qué experiencia tenéis en ataques? Hombre, ataques hemos recibido, por suerte o por desgracia, ya bastantes. Desde ataques de Anonymous, que también tenemos algún cliente que a Anonymous no le gusta, y suelen ser pues ataque o por flood de IPs, o sea, un pool de IPs que te están abriendo conexiones a gran número, que eso normalmente lo que se hace es que con IP tables o con el firewall se banean todas esas IPs. Hay que tener unos scripts para ver cuál supera el número máximo de conexiones, etcétera. O por referer, o por ataques del estilo de que te linkan a la web desde una foto de un foro muy grande. Entonces cada vez que visitas la web hacen una llamada a la tuya. Entonces tú no sabes, porque son todas IP distribuidas, pero si ves al final que todas vienen desde el mismo referer, por ejemplo. Entonces, con una simple regla de MorreGroup le dice que todos los de ese referer los descarte. Vale, yo recuerdo la primera vez que tuve un ataque con vosotros, bueno, fue mi hermano, que también tiene un hosting con vosotros. Esa vez, hace ya unos años, fueron unos 4 años, tardasteis en arreglarlo. Era un día entero porque estaban cambiando las IP, se iban de una subred a otra, pero las últimas veces que ha habido un ataque la había solucionado normalmente media hora, 1 hora. Sí, ya la experiencia es un grado. Sí, ¿puede ser? Sí, era un compartido y había bastante problema, pero ya las últimas veces. Pero yo recomiendo si vais a dejar vuestro dinero, vuestros ingresos en manos de un hosting, que tenga experiencia en resolver este tipo de problemas. Hay una cosa que me dice mucha gente y es, se puede firmar un contrato en el que si se cae el servidor
te paguen ellos dinero. Mira, eso no existe. No existe porque la mayoría de los contratos de este tipo lo que hace es que no pagas la parte proporcional al hosting que ha estado caído. Eso es una como Amazon, es una cagada. Que me vas a pagar 5 euros y he dejado de vender 10.000 euros. Claro. Pero también ahí debes escalar tus gastos a tus ingresos. Exactamente. Mucha Bueno, gente que dice, en una hora he perdido 15.000 euros. Y decimos, ¿y por qué estás en un hosting de 50 euros al año? Exactamente. Mira, yo digo una cosa que le cuento a todo el mundo. Y es que una persona media, un empresario medio, se gasta en café a la semana de 50 a 70 euros. Y en el hosting se gastan 5 euros. O sea, se va de copa con los amigos y se gasta el doble de lo que se gasta en hosting. Sí. O sea, es que no tiene ningún sentido. O sea, es lo que te está dando el dinero, gástate algo. O sea, es que es normal, es que te gastas más en la conexión a internet que tienes que en el propio hosting. No lo ven como un escaparate. Todavía no, Pero tú no sabes- lo ve como... Pero yo creo que... Yo sé la razón, creo. O sea, cuando tú empiezas a vender por internet, antes de empezar a vender por internet, registras el dominio, registras el hosting, todavía no sabes lo que vas a vender ni cuánto vas a ganar. Entonces, como es tu primer gasto, intentas ahorrar en tu primer gasto. Y como ya estás comprometido con un hosting, ya no quieres cambiar. Yo creo que eso le pasa a mucha gente, que de antemano el primer día, sin saber lo que voy a ganar, dice, me voy a gastar 200 euros al mes. No, empiezo por lo más barato. Y eso es un fallo. Es un fallo porque, sin embargo, si el primer día contratamos una DSL, solemos coger una DSL de 30 a 40 euros. Sí. O sea, Claro, que- pero por ejemplo, sí puedes empezar por el hosting más barato, pero en cuanto ves que dices, oye, que tengo ya 5 ventas al mes, Sí. voy a hablar con el proveedor para que me ponga un hosting superior. mayor. Claro, Nosotros, pero por ejemplo, es- migramos a los clientes de forma automática. o- la de Siria, creo yo. O Sí, si con el miedo también. 5 euros puedo vender 5, prefiero seguir con 5 Claro. euros. O- Venga, pasamos al siguiente punto y es, este hosting, estas máquinas que están con nuestro dominio, están en un centro de datos, se llama, ¿no? Sí. Y ese centro de datos tiene que estar conectado a internet. Ya. Exacto. Yo creía que estaba conectado a internet con un cable, pero parece que está conectado con un cable a varios operadores. Explicarnos un poquito cómo va eso. Pues normalmente el centro de datos bueno es el que tiene, por ejemplo, 2 entradas para las fibras ópticas. O sea, tienen una normalmente en la parte delantera del edificio y otra en la parte trasera, Por 2 calles diferentes. por 2 calles diferentes. Pues Vale. si se corta por una obra, una grúa Sí. Y una excavadora. o una excavadora, sigues teniendo la fibra de... O de una los rata que se come el cable, que no sería la primera. Últimamente no, la fibra óptica no le Tiene que gusta. ser una rata muy Vale. gorda, ¿eh? Cuando era cobre sí había más por el tema del plástico, pero ya con fibra óptica no se lo comen. Principalmente son las excavadoras los problemas. Sí. Que ellos arrastran y arrastran con todos los cables Vale. que haya. Pues eso no lo sabía yo, lo de tener los 2 calles diferentes. Eso es Sí, curioso. igual que la corriente, por ejemplo. La corriente eléctrica suele hacerse de 2 centrales diferentes. Vale. Entonces, y por ahí cada operador monta su fibra. O sea, al edificio le pueden llegar 10 fibras diferentes. Una por cada operador. Y luego Ajá. no es una sola fibra que viene de algún sitio donde están todos, no. Cada operador, pues unos conectan con un data center, otros conectan con otro. Entonces la fibra viene por un lado, viene por otro. Aunque la entrada al edificio sea la misma, Sí. pero a lo mejor uno va a calle arriba, el otro va a calle abajo, el Sí. otro en la primera calle gira a la izquierda. Cada fibra tiene un camino Vale. y demás. Entonces, y el proveedor de hosting debe contratar el tránsito a internet con el operador que él quiera, Sí. siempre buscando la mayor calidad o el mejor peering. Porque hay una cosa que me pregunta todo el mundo y es, ¿tú qué tráfico mensual tienes contratado? Digo, es que yo creo que no tengo límite, que no tenemos límite, ¿no? Sí, sí tienes límite, pero no lo superas nunca. superas. O sea, en Vale. nuestro caso Y no nosotros estamos en Navidades entre todos los dominios en 20.000 visitas al día y nunca lo hemos superado. Nada, o sea, que No. ni me preocupo. Hombre, a ver, puedes superarlo si esas 20.000 visitas fueran de vídeo, por ejemplo. Sí. Claro. Que cada visita consumiera un gran consumo. Pero lo tuyo es el HTML y luego las fotos que son. Supongo que una tienda online, un blog, nunca llegará a consumir ese No. tráfico. No lo llega a consumir. Vale, y otra cosa importante que hace unos meses os conectasteis directamente a Google Sí, exacto. y explica un poquito cómo es eso. Pues eso es, en España existe un punto neutro que es para que los operadores intercambien tráfico. Sí. ¿Vale? Y nosotros llevamos en ese punto neutro desde hace 3 años, conectando directamente pues con gente como Yastel, con Unidos, con Euskaltel, con Vodafone. Y Google hizo un esfuerzo y se ha venido a Madrid y ha conectado en ese punto neutro. Entonces, todos los operadores que estamos allí
que somos 60 miembros, nos hemos podido conectar físicamente con Google de forma directa, por ese esfuerzo. Nosotros también, aparte de eso, habíamos tirado una fibra hasta Ámsterdam para tener conexión con ellos en Ámsterdam. Pero yo he notado una cosa importante, y es que cuando Google rastrea mi página, me decía que tardaba en cargar 3-4 segundos cuando realmente tarda 2. Es decir, hostia, ¿qué pasa aquí? Ahora cuando ya la habéis conectado directamente, ha pasado 1,5 segundos algunas, otras sigue un poquito más lento, pero se ha notado una mejora entre un 30 y un 40% de percepción de Google de que soy más ligero, lo cual eso impacta en SEO, posicionamiento, etcétera, yo eso lo veo súper importante. O sea, si el posicionamiento ya es importante, el estar conectados a Google bastante más. Pasamos al siguiente punto, que este es un punto complicado, el que estábamos discutiendo antes, que es el tema del cloud. Porque en España me comenta Fernando que hay muy pocas empresas que trabajen con cloud. Claro, es que realmente la inmensa mayoría, cuando hablan de cloud, hablan de servidores virtuales. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Un cloud realmente es un cloud que tu web está preparada para el cloud y tu web automáticamente abre nuevas instancias y abre nuevas peticiones digamos, a la nube. Por ejemplo, si pensamos en Amazon, Es realmente instala. No todos los software son compatibles con Amazon. Por ejemplo, PrestaShop a partir de la versión 1.4 sí es compatible con Amazon, pero cada vez que... Pero es compatible para alojar, creo que es la compatibilidad, por ejemplo, que la mete también algunos cachés de WordPress, es para alojar ciertas partes en Amazon. No, y la base de datos. ¿Y la base de datos también? Sí, a partir de la 1.4 PrestaShop incorporó el crecer en bases de datos automáticamente, es decir... requiere un poquito de programación, pero es muy poca. En un momento dado, si tienes que meterle las APIs de Amazon, pero tú puedes, mediante programación, decirle, oye, pues ahora tengo 10 servidores de base de datos, ahora tengo 2, ahora tengo 4 web, imágenes, etcétera. Entonces, PrestaShop cambió, requiere su programación, y lo que sí he visto es que cada vez que alguien se pasa a Amazon, tiene que programarlo para Amazon. Pero es que además el cloud tiene un problema, y es que en Europa, me dicen que en Estados Unidos no, pero en Europa es complicado cambiarse de cloud. Porque todas las plataformas de cloud son incompatibles entre sí. O sea, la de Amazon es incompatible con Google, Google es incompatible con cualquier otra. No hay un estándar abierto de cloud. Ajá. Cada uno tiene sus herramientas cerradas, y para hacerte, digamos, experto, te haces experto en una de ellas. Claro. Y luego, aparte, el cloud de Amazon, por ejemplo, está en Irlanda. Sí. O parte está en Estados Unidos. Y con el último problema que tuvo, se supone que tiene muchísimas salvaguardas, pero con un mínimo fallo hubo clientes que perdieron datos. Es que exactamente, uno de los problemas que he visto yo en cloud, no sé, corregirme si me equivoco, es que falla poco, pero cuando falla, falla. Es que el problema de cloud es eso, es la misma esencia de cloud, no sabes dónde están las cosas. Claro, entonces ir a recogerla. Tú contratas con Vivi, con otra empresa, contratas un VPS, contratas un cloud, como lo llaman, y tú sabes que está en su data center, están las 4 máquinas, las 8 máquinas, están ahí, y te dan una cierta más seguridad, un poco más de limitación. Claro. Pero Amazon no sabe dónde está todo. Vale. Diferenciemos ahora con el servidor virtual. El servidor virtual es un servidor que está dentro de otra máquina más grande, que normalmente es más barato que un servidor dedicado, pero es más lento. Es más lento. Entre comillas, más lento. O sea, lo que tiene es unos recursos asignados, que suele ser, entre comillas, una parte intermedia entre el compartido y el servidor dedicado. Vale. Pero lo que permite es que si tú necesitas una configuración específica, porque tienes que instalar una versión de PHP o una versión de lo que sea, te permite instalarlo. Entonces, para gente que va a pasar que tiene necesidades específicas pero que no tiene tanto tráfico, sí puede tener sentido un servidor virtual, o para hacer unas pruebas. Sí, hombre, la ventaja que tiene es que ya a partir de ahí, si quieres pasarte a un servidor dedicado, es trivial porque es la misma configuración. Vale. Y hay una cosa en cloud que no hemos comentado, y es que si nuestra web va a tener picos de tráfico, pero picos brutales, a lo mejor en un día va a tener 100 veces más tráfico que el resto del año. Ahí sí hace falta cloud, lo que es el Elastic Cloud, que permite crecer bajo demanda, pero lo que hemos comentado, te sale rentable. Las aplicaciones tienen que soportar Elastic Cloud, no vale cualquiera. No vale cualquiera, y te sale realmente rentable prepararlo para ese día. Y conozco a gente que cuando ha llegado el momento no le ha funcionado lo que tenía preparado. Claro. Es que, hombre, entonces, eso realmente lo veo para un día a día, que te vuelve a ser algo más o menos habitual. Yo creo que merece más la pena para cosas de estas
contratar a lo mejor 4 o 5 servidores virtuales durante un mes, no sé si eso lo hacéis. Pero nosotros en ese sentido, por ejemplo, para Navidades, metemos 4 o 5 servidores virtuales, que eso vamos a hablar ahora de los requisitos especiales que tiene el comercio electrónico. Podíamos contratar algo y cuando acabe el periodo, pues se da de baja y ya está. Cuando tenemos una punta y lo vamos probando. Entonces, el último punto que tenemos aquí es hablar sobre los requisitos especiales que hay en comercio electrónico. Porque esto es algo más que sé yo más que ellos, porque soy el que me peleo todos los días aquí con la web. Una de las cosas principales que vamos a necesitar en comercio electrónico, bueno, esto se comparte también con otro tipo de aplicaciones, es separar el directorio de imágenes, o sea, las imágenes hay que separarlas en varios servidores. Con eso... varios subdominios. Varios subdominios, servidores diferentes. Perdón, sí, varios subdominios. Al separar, pero tienen que tener diferentes IP. Diferentes Porque IPs y no tener cookies, no tener... Se queja Firefox. Al Chrome no, pero Firefox se queja. Entonces, al separarlo en varios subdominios, cuando un cliente lo carga en paralelo. Claro. Sí. Si tuviera todo en el mismo dominio, se carga la imagen, por ejemplo, una detrás de otra. Esto que estoy hablando, si además se coge y se utilizan servidores que en vez de Apache lleven otro motor como Engine o Layer HTTPD, que están específicamente... en servir páginas, o sea, estáticas. Están hechos para servir páginas estáticas o ficheros o vídeos, pero no tener que procesar nada de programación. Exactamente. No, ni PHP. Se puede poner, obviamente, pero todo el rendimiento que ganas lo pierdes. Claro. Entonces, uno de los requisitos era ese, el que vamos a necesitar varios subdominios. Otro es el backup. Normalmente todos los hosting te hacen un backup diario, pero a mí en Navidades que me entran 400 pedidos en un día, yo necesito un backup intermedio. Yo necesito un backup a lo mejor 2 veces al día, 3 veces al día. Esa es una de las restricciones que tenemos importantes. Otra que suelo aconsejar a la gente es, si tiene Magento, que separe la parte de administración en otro servidor. Porque la parte de administración de Magento consume muchos recursos, muchísimo y mucho caché. Entonces, pero eso va a pasar en muchas aplicaciones. Otra de las cosas es que necesito unas librerías especiales, MyCrypt, ¿no? Sí, MyCrypt. Y creo que alguna que Memcache puede también requerir. El Memcache, exacto. Es decir, que estoy convenciéndolos a los dos para que monten un servicio específico de e-commerce, pero no me hacen caso. No, pero ellos, si tú lo pides, te lo montan, pero... Es decir, nosotros no podemos trabajar con un hosting normal. Lo importante es que tu hosting sepa configurarlo. El otro día lo decía, que lo dije por Twitter, que mando una petición a vosotros y en 9 minutos estaba hecha. Recuerdo en otro hosting, que no voy a decir el nombre, mandé una petición y a la semana me dicen, no entiendo la pregunta. O sea, era lo mismo que os dije el otro día. Sí. Era un WordPress que no funcionaba por tema de permisos. Sí. Y la misma petición me la resolvéis en 9 minutos y el otro hosting una semana decía que no lo entendía. O sea que eso también es importante, ¿vale? Y aquí hay otro apartado que me he saltado antes, pero que os quiero hablar, y es ¿cuánto aguanta una configuración no con un servidor, pero una configuración en la que cada servidor haga una función? Por ejemplo, un servidor de base de datos, un servidor de imágenes. Mucha gente se cree que esto tiene un límite. Yo siempre he dicho 100.000 visitas al día, pero me estaban diciendo aquí que hasta 5 millones. Sí, nosotros tenemos clientes que en un WordPress tiene 150.000 visitas con un solo servidor, por ejemplo. Lo importante normalmente es tener ancho de banda suficiente, o sea, la conexión de la red de la máquina, sí, que no esté a 10 ni a 100, sino que esté a gigabit, para poder soportar esos picos, y la entrada-salida del disco duro. El SSD ya se ha vuelto en muchos sitios fundamental, porque es lo que hace, es el cuello de botella que tienen todos los ordenadores. Los procesadores son muy rápidos, memoria puedes montar un montón, pero el disco duro era siempre lo más lento de un servidor. Con el SSD se corrige mucho ese problema. Mira, comentan que hay un intento de estandarizar cloud, que es OpenStack, pero yo creo que esto es lento y que está verde, está muy verde. Está verde sobre todo porque yo creo que los grandes como Microsoft y Amazon... Que ahora ponte Amazon, que es que lo va a cambiar todo su sistema de cloud a OpenStack. Yo creo te dice. No. yo creo que no. Vamos a ver, vamos a mirar a ver si hay
Nada, no hay aquí así ninguna pregunta importante. Yo quería ahora, como no he estado grabando al principio, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto, de los puntos que nos hemos saltado, para aquellos que lo vean que lo vean que hemos guardado. Si tenéis alguna pregunta mientras hacemos un repaso, pues voy a dejar aquí a nuestro amigo Daniel que vaya mirando por si hay alguna mientras yo cuento un poquito lo que hemos visto. Bueno, lo primero es que tenemos aquí a gente de Convive, que es el hosting que tenemos actualmente, a Daniel y Fernando. El primer apartado que hemos hablado es sobre el hosting fuera de España, y voy a hacer un pequeño resumen. Cuando tienes el hosting fuera de España hay una conexión más lenta. Aparte, como hay que pasar por muchos puntos, no es directo. Intermedios, si tienes un fallo en un punto intermedio, pues tienes fallo al final. Exactamente, te puede fallar. Y después, otro de los problemas es Google. Google es más lento. Que Google te posiciona mejor si estás en el mismo país de tu cliente. Entonces, al estar fuera, pues te va a penalizar un poco. No mucho, pero te va a penalizar, aunque intentes falsearlo con el tema de base de datos de IP. Y otro problema realmente es el tema de soporte. Y el soporte, es verdad que lo hemos dicho, que horario y idioma, exactamente. Que es importante. Que si no tienes un inglés fluido, llama por teléfono, decir, si tienen teléfono. Eso es otra cosa. Y el coste de una llamada a Estados Unidos. Y el coste exactamente. Y lo otro que hemos comentado es la diferencia entre un servidor de administrado o no, que es lo que podemos encontrar, por ejemplo, en OVH, que es el más común, que por 80 euros tienes un servidor, pero claro, este servidor te lo tienes que administrar tú. Y si hay un problema a la 1 de la noche, o como decía Daniel, a las 9 de la mañana un sábado, después de que el técnico haya estado de copa, pues ¿quién te lo arregla? Tienes un problema. Entonces, el servidor administrado tiene por detrás un equipo. Básicamente la diferencia es tú te dedicas a tu proyecto y te olvidas de lo que hay detrás. Claro, o sea, es que eso es principal. Te dedicas a tu trabajo. Y nosotros al nuestro. Vale, ¿hay alguna pregunta? ¿Nos vemos? No, por aquí lo que preguntan es sin saber cuántas visitas vas a tener, ¿cómo eliges tú el mejor hosting? Pues nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, se puede empezar con uno básico y luego a la vez que se van subiendo visitas se va pasando a uno superior. Y lo vamos haciendo nosotros, el traslado. Eso sí lo he visto con vosotros, que cambiar de uno a otro es relativamente rápido. Recuerdo yo que me asusté un poco cuando cambiamos de Martina, que son 3 gigas de servidor. Digo, bueno, me decíais que iba a tardar 1 hora, pero al final tardó 15 minutos. Sí. Pues mira, fue bastante rápido. Y en servidores también lo hacemos, porque para nosotros es tan fácil como sacar el disco duro, meterlo en la máquina superior o en la máquina más potente y demás, y encenderlo. Eso se tarda 5 minutos. No hay que cambiar configuración, la IP sigue siendo la misma, todos tus datos no hay que reinstalar, con lo que la actualización es muy, muy rápida. O sea que en eso también es importante. Bueno, pues creo que hemos terminado por hoy. No ha sido tan largo como lo de la semana pasada, que nos tiramos aquí 1 hora, que había mucho que hablar. Igual que la semana pasada vamos a sacar un informe, pero vamos a tardar un poquito más en hacerlo, ¿vale? Ya lo pondremos en la página web. Y nada, lo que he dicho, no os gastéis más en café que en vuestro hosting, por favor. Pero si estáis probando es normal que probéis el de 5 euros, el de 10 euros, pero si tenéis una tienda con unos ingresos normales y razonables, no tenéis un poquito de cabeza. Nosotros el servidor que tenemos de los planes no es el más pequeño, creo que es el medio. El 2 me parece. Sí, el plan segundo. Ese en Navidades tenemos sobre las 20.000 visitas, pero tuvimos un ataque de 50.000 visitas en 1 hora y ni se enteró el servidor. Siempre estamos en rendimiento bajo. Las únicas veces que se cae es por culpa mía. Lanzo una SQL, sí, alguna query que me gusta mucho, pero algunas veces me equivoco y lo he hecho bajo. Pues nada, muchas gracias por estar aquí y disculpad por el error de no haber grabado al principio. Gracias a ti por invitarnos. Venga, hasta luego.